Hola, después ya de mucho rato sin grabar, es hora de retomar las actividades con normalidad y el día de hoy les traigo un video un poco muy diferente. De hecho, es un video que ya tenía rato queriendo realizar, pero que por alguna extraña razón siempre postergaba. En el día de hoy vengo a hablarles acerca de mi experiencia y cómo ha sido mi vida hasta ahora teniendo TLP. TLP, trastorno límite de la personalidad, trastorno limítrofe de la personalidad, BPD, borderline, como quieran conocerlo. Este video no se hace con el afán de que se autodiagnostiquen. De hecho, más que verlo como un video ensayo, me gustaría que lo vieran como un podcast muy personal, porque si bien hice un poco de investigación para este video, creo que mi foco principal es hablar acerca de mi experiencia y qué es lo que yo he hecho para tratar de vivir un poco mejor. Así que si no sabes qué es el TLP, tranquilo, aquí te voy a explicar todo y lo voy a leer porque no quiero inventarme palabras ni conceptos. El trastorno límite de la personalidad se caracteriza por un patrón persistente de inestabilidad e hipersensibilidad en las relaciones interpersonales, inestabilidad en la imagen personal, fluctuaciones extremas del estado de ánimo e impulsividad. Inicia en la adolescencia o a principios de la edad adulta, que es cuando se supone que se crea la personalidad. Otro factor que creo que es bien importante que puntualice es que en este video voy a tocar temas sensibles, temas que tienen que ver con y temas en general que creo que pueden considerarse sensibles, así que si tú eres una persona muy sensible o te triggerean o desencadenan algo, ese tipo de temas, quizá es mejor que vayas a mi canal, veas otro tipo de contenido, porque puede que esto sea un poco difícil para ti o algo. Pero pues bueno, quería hacer este trigger warning antes de empezar tal cual. En este video todos los links de consulta se los voy a dejar aquí abajo en la descripción por si quieren investigar un poco más. Este video va a estar dividido en 5 secciones, así que si tienes ganas de ver una parte en particular, puedes ir a ya sea la descripción a checar cuál es el segundo para X área o hacer clic en la parte de abajo y por este lado de la pantalla te debe desplegar como un menú de todas las secciones de este video. Aquí vamos a hablar brevemente acerca de qué es el TLP, cuál ha sido mi vida personal con ello, cómo se llegó a mi diagnóstico, cuál ha sido mi terapia y el valor de mi red de apoyo. Y por último, pero no menos importante, hay una persona que es muy especial para mí, que es mi novio, ya que algo que se me ha preguntado mucho desde que hice público mi diagnóstico psiquiátrico es el cómo trato de mantener una relación sana con él, pero creo que en este caso las preguntas más bien van como para él. Así que quise incluir esa sección de preguntas por si ustedes también conviven con una persona con TLP o por si no saben cómo ayudarlas, que si bien él no es psiquiatra ni nada por el estilo, creo que siempre viene bien escuchar el consejo de una persona que ya pasó o está pasando por eso. Si bien el video como que me va a hacer sentir muy vulnerable, una de las razones por las cuales finalmente me decidí hacerlo es que justo ya sabía un poco de información acerca del TLP y que es uno de los trastornos psiquiátricos con la tasa de más alta, con un 10%. Creo que no lo había dimensionado a México y es que en la página web del gobierno de México, aunque es una nota del 2018, se estima que en México al menos el 1.5 de la población lo tiene y entre eso del 76 al 80% son mujeres, siendo la tercera causa de atención en el servicio de consulta externa con 19.3% en el 2017 y en el servicio de urgencias varía entre la segunda y tercera causa. Como ya había mencionado, la tasa de mientras que del 60 al 70% de la población con TLP ha tenido al menos un intento, siendo que en promedio a lo largo de la vida de un paciente con TLP va a tener 3.3 intentos. De nuevo, como no me quiero estar inventando ni síntomas ni información que no es, les voy a estar leyendo una parte de lo que investigué. Y es que hay algunos síntomas, digámoslo así, para identificar una persona con TLP. Y entre ellos está, por ejemplo, el esfuerzo desesperado por evitar el abandono o el desamparo, ya sea real o muchas veces imaginario. Se tiene un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia entre los extremos de idealización y devaluación. Se presenta una alteración de la identidad, una inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo, impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas, como puede ser gastos, conducción temeraria, atracones alimentarios, etc. Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de o comportamiento de
Inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado del ánimo, sensación crónica de vacío, enfado inapropiado e intenso o dificultad para controlar la ira. Y por último, ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. Todos estos síntomas los saqué del DMS-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Esta parte de aquí del video ya va sin guión y es el cómo me he sentido yo, porque creo que esta ha sido la parte que puedo tomar como la más extensa del video. Algo tengo muy claro, si me preguntan de infancia, creo que la mayoría de recuerdos que tengo vienen de recuerdos de más personas o que me han dicho, oye, ¿te acuerdas que pasó esta cosa? Y de repente siento que se me desbloquea algo por aquí que me dice, ok, creo que esto sí era cierto porque creo haber vivido esto. Creo que el 90-95% de los recuerdos de mi infancia son de este tipo, ya que hay como un chiste acerca de que tomas conciencia como a los 5 años y de repente eres consciente de que existes, y yo siento que eso no pasó conmigo, sino que de repente sentí que existía a partir de los 12 o 13 años, que es donde honestamente creo que empieza la mayoría de mis recuerdos. Cosas que sí recuerdo de la Telma Infante es que me gustaba demasiado ir a la escuela, me gustaba demasiado aprender en general y por alguna extraña razón como que no me paraba la boca, muy contrario a la actualidad que siento que soy mucho más de escuchar que de hablar. Recuerdo mucho a la Telma Infante muy independiente, muy queriendo incluso tener dinero en la primaria, que vendía cosas en la primaria para así tener dinero para comprarme cosas. O que, por ejemplo, la verdad, siempre estuve en cuadro de honor y sacaba los primeros lugares en primaria, así que sí tengo como bien marcada esa etapa de primaria, pero la parte no tan padre de Telma Infante, y es que todo esto lo tengo que mencionar porque al final fue un caldo de cultivo que creo que eso fue lo que detonó en mi TLP, es que yo fui víctima de en la infancia y en una parte de la adolescencia. Regresamos a esa etapa en la que, según yo, tomé conciencia, que fue a los 12, 13 años, creo que fue más bien como a los 12, y recuerdo mucho a esta Telma igualmente muy dedicada en los estudios y que también le gustaba mucho la música. De hecho, yo fui muy fan de One Direction en ese entonces por alguna extraña razón pasaba mucho tiempo en Twitter a esa edad y creo que fue como hasta los 15, 16 años que estuve muy, muy activa en Twitter. Pero también pienso en una Telma un poquito puberta con la que fueron algo negligentes. Actualmente lo pienso y siento que si yo tuviera un hijo no lo dejaría pasar tiempo en Twitter, y peor en esos años en los que era una cloaca, porque siento que si bien ya traía cosas del pasado, ahí fue donde se desarrollaron más y me llevaron a una versión que duró prácticamente toda mi adolescencia, que fue muy autodestructiva y sobre todo que se odiaba mucho, y verdaderamente pienso en esa Telma y me dan ganas de darle abrazo. Por alguna razón que verdaderamente yo tampoco hasta la fecha sé cuál era, de los 12 a los 15, 16, que fue esta etapa, sentía que todos los días lloraba y no entendía por qué lloraba. Ahí fue donde siento que algo en mí hizo clic y me hizo sentir que había algo que no estaba bien, porque eso no era normal, pero tampoco me di como a la tarea de tratar de autodiagnosticarme o de pensar, ok, a lo mejor tengo esto, sino que simplemente, y fue algo de lo que me arraigué mucho tiempo, era pensar que simplemente era una persona triste, una persona que absorbía muchas emociones y era la forma en la cual sacaba esas emociones. Si no me equivoco, a partir de la etapa de los 13 fue donde empecé con problemas alimenticios y con self-harm, que lo voy a decir en inglés para ver si YouTube no me quiere restringir esta parte del video. Y era una constante de estar en la secundaria ahora, pero tener un odio profundo hacia mí misma y hacia todos los demás, porque creo que también proyectaba mucho esa energía hacia las demás personas. Todo el tiempo quería estar sola, todo el tiempo estaba como en mi propia burbujita para que no me hicieran nada, ni yo hiciera nada con los demás. Y pues con estas conductas que les estoy comentando. A partir de los 15 años fue que empecé a tener relaciones amorosas, y todas, hasta mi última relación, han sido con el mismo patrón: increíblemente intensas
e inestables. Creo que por más que quiera pintar que tuve alguna relación sana en alguna de mis relaciones pasadas, no puedo hacerlo porque ya ahora que las analizo digo, Dios mío, ¿qué estaba haciendo ahí? No solamente porque me hicieran mal, sino porque también fui victimaria e hice sentir mal a muchas personas y soy muy consciente de que muchas de las acciones que tuve durante estas relaciones fueron horribles y me siento muy arrepentida por esa Telma. Sin embargo, no puedo juzgar a la Telma del pasado por haber hecho esas acciones con el conocimiento que tenía en ese entonces, porque creo que sería muy injusto y lo único que puedo hacer es tener en mi conciencia esas actitudes y esas cosas que hice para no repetirlas y no volver a hacerlas simplemente. Con el tema de mis relaciones, la verdad, soy muy abierta si es que me preguntan, pero tampoco lo ando comentando. Y es que yo sí fui muy noviera. Otro factor importante es que creo que el tiempo máximo en el cual estaba soltera era como de 3 meses porque terminaba una relación, me metía en otra y en otra y en otra y en otra y así para no estar sola, digámoslo. Uno de mis jalones de oreja más fuertes fue a los 17 años. Y esta parte, si lo ven mis papás, se podrán acordar, y es que a los 17 años tuve una congestión alcohólica, pero grave, grave, porque terminé en el hospital después de haberme tomado una botella completa de tequila. Cuando, ojo, yo ya había tomado antes, pero nunca esa cantidad, me ponía peda con 3 chelas. Otro punto que destacar, mi consumo de tabaco empezó a los 13 y el de alcohol empezó a los 14 más o menos. El único preocupante en el sentido de que era muy recurrente fue el del cigarro, porque sí hubo periodos en los cuales fumaba mucho, pero en el tema del alcohol no era tan recurrente. Después de esta congestión alcohólica que les comento, creo que tuve una de las revelaciones más fuertes que he tenido en mi vida. Y es que si bien en este video no quiero meter tanto a mis papás porque sé que ellos hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, fue en esta etapa donde empecé a tener una relación muy, muy mala con ellos y un poco peor conmigo misma. Creo que fue a la edad de 16 que dejé de hacer self-harm, pero en esta etapa creo que todo mi coraje y toda mi furia incrementó. Creo que fue justo como por esa etapa que empecé a saber lo que era el TLP, pero simplemente lo leía como una curiosidad y pensaba, ok, me identifico con esto, pero no sé si lo tengo de todas maneras porque no me voy a autodiagnosticar. Justo porque recuerdo que en este uso desmedido de Twitter a temprana edad había una persona que una vez me escribió que en la parte del nombre en Twitter tenía como borderline y yo así como de que, ¿y qué es eso? ¿Qué significa? Y fue que encontré el trastorno, pero como que lo leí y se me olvidó y quedó ahí en mi inconsciente hasta que hace poco me acordé de este dato. Y no fue sino hasta más adelante que una vez vi una publicación de una chica en Instagram que no recuerdo ni cómo era ni la chica, ni la foto, ni nada, pero el pie de página se me quedó muy grabado porque hablaba de esta sensación de que, como de que sentías que tu cuerpo no era tuyo y tenías que, o sentías la necesidad como de hacerle mal para así sentirte bien, y fue como un wow, creo que nunca había visto que una persona también tuviera esto mismo y sobre todo que pudiera describir algo que nunca había podido describir antes yo. A partir de los 18 creo que mi vida fue donde tuve un poquito más de estabilidad, no fue tan catastrófica, pero igualmente creo que una de las cosas que sí fueron más importantes en ella fueron las relaciones en las cuales estuve, porque en este periodo, a partir de los 18, tuve mi primera relación larga, con quien duré 3 años, y si son muy, muy, muy seguidores de mi contenido, seguramente sabrán de quién hablo, y es que en estas relaciones siempre sentía que no era digna de amor o me sentía en general muy insuficiente a pesar de que amaba mucho a las demás personas. Y por fortuna, en cuanto a demostraciones de amor, la verdad, mis parejas siempre han sido como muy lindas en ese sentido, pero aún así yo rechazaba esa idea de que merecía ser amada y a propósito trataba de sabotear esas relaciones de modo en que pudieran tratarme mal porque yo sentía que eso era lo que merecía. Eso se mantuvo así desde mi 18, 19
Y a partir de los 20 años fue donde yo dije, ok, esto ya no está bien, no sé qué es lo que está pasando conmigo, simplemente sé que hay algo que no es normal y sobre todo no está bien porque no me siento bien, no confío en absoluto en mí. Otro de los focos rojos es que no sabía por qué sentía lo que sentía y tampoco sabía qué sentía, irónicamente. Entonces llegué a abrumarme tanto que dije, ok, creo que es momento de ir con un psicólogo para ver qué es lo que pasa conmigo. Ya por esa etapa, a los 20 años, era económicamente independiente, aunque seguía viviendo en casa de mis papás. Así que a partir de ese punto es donde empiezo mi travesía para tratar de averiguar qué era lo que pasaba conmigo. Y si bien traté de mencionar todo lo que mencioné de forma muy por encima, tanto para no herirme y no quebrarme en el video, como para que no pase nada con YouTube y como para mantenerlo lo más corto posible, vamos con la siguiente sección, que es la de mi diagnóstico. En la parte de diagnóstico puedo empezar con esta primera cita con una psicóloga que desde que me recibió estaba mal. El punto fue que cuando llegué al consultorio, y esto yo lo había mencionado antes aquí en el canal, porque justo ya tenía yo el canal cuando empecé a ir al psicólogo, pues gracias a redes y a que apoyan mi contenido fue que empecé a pagar mis propias terapias. Fui con una psicóloga que básicamente me dijo, lo que tienes ahorita es que estás abrumada, ten estos ejercicios de respiración y el día que puedas ve a un spa. Y sí, fue como un agüite machín porque dije, puta madre, de tanto tiempo esperar para ir con un psicólogo y que me digan esta perra mamada. Perdón, pero siempre que me acuerdo me da coraje. Y tardé como 3 meses en ir a otro psicólogo porque si bien tenía como esta mala experiencia y tenía mucho coraje dentro, pensé y lo puse en la balanza de que probablemente era mejor tragarse el orgullo o el enojo por esa mala experiencia y tratar de buscar a otra persona. Entonces vamos con el punto de otra psicóloga con la que estuve mucho tiempo. Creo que hasta me vine a vivir acá a Ciudad de México y todavía llegaba a consultas en línea con ella. Y si bien al inicio todo iba muy bien, yo iba todas las semanas a terapia con ella. A veces eran cada 2 semanas, dependiendo de lo que ella me mandara. Todo empezó como a tornarse medio extraño cuando empezó a tomar corrientes que a mí ya no me funcionan o con las cuales yo no me siento identificada o al menos no me siento cómoda, que era parte de constelaciones familiares. Igual mencionó algo de que había una persona que te quitaba los traumas y que te leía el cuerpo y con leerte el cuerpo como que veía qué traumas o qué cosas tenías. Y no sé, a mí la verdad eso ya no me dio confianza y fue donde dije, ok, creo que es momento de ir con otra psicóloga. Pero para esto, ninguna de estas 2 psicólogas con las cuales estuve y sobre todo aquella con la que duré tanto tiempo, nunca me dieron un diagnóstico. Trabajábamos con cognitivo-conductual y hacíamos ejercicios o me dejaba como tareas, pero nunca hubo un diagnóstico per se. Ya estoy aquí en Ciudad de México y empecé a buscar otra psicóloga porque mis problemas alimenticios se agravaron. Entonces empecé a ir con esta, fui como 4 sesiones nada más porque de nuevo siento que no me tomaba realmente en serio y fue donde me di como una pausa de más o menos 6 meses en el no ser consistente con mis terapias. Y fue donde empecé a pensar, ok, ya intenté esto, no me sirvió, intenté con hacer ejercicio y hacer dieta sana y tratar de tener esta mentalidad positiva, no me sirvió. Intenté con psicología y todos los terapeutas con los que he ido no me han funcionado, entonces creo que es momento de buscar otra alternativa. ¿Y cuál fue esa alternativa? Dije, ok, creo que es momento de ir al psiquiatra. Que esta es una pregunta que me han hecho mucho, que es cómo saber en qué momento debes ir al psiquiatra. Yo siento que puedes ir a un psicólogo desde que sientes que algo no va bien o hay algo que te está atormentando un poco, pero algo que he escuchado que dicen muchos psiquiatras y que incluso mi psiquiatra me lo recomienda es que uno vaya al psiquiatra a partir de que siente que al menos un área o 2 áreas de su vida están como muy desordenadas. No sé, por ejemplo, en el trabajo te va muy mal, en tus relaciones te va muy mal, o en tu casa, o en la escuela, o en cualquier área, pero como que hayan áreas problemáticas que tratar. En este caso, todas las áreas de mi vida estaban mal, a excepción de la del trabajo. Y fue donde en noviembre del 2021, ya voy para 2 años, fui por primera vez a mi consulta psiquiátrica
Y les voy a mencionar tal cual, sin romantizaciones, cómo fue. Fui al psiquiatra, estaba pues en sala de espera en lo que salía la persona que estuvo antes de mí. Y en cuanto entré al consultorio, empecé a hiperventilar y lo que hizo el psiquiatra fue como que me pasó la mitad de una clona y fue como, ok, empezamos fuerte porque empecé a llorar y a hiperventilar y estaba yo muy mal. Y traté de mantener como una conversación con mi psiquiatra, más o menos explicándole por qué iba, cómo habían sido los últimos días y cuál era mi experiencia previa con otros terapeutas. A este punto tengo que especificar que mi psiquiatra, además de ser psiquiatra, tiene formación de psicoterapeuta. Entonces, durante mucho tiempo he ido con él únicamente para psicoterapia y no únicamente como por su función de psiquiatra. En esa misma consulta, él me dio mis recetas para por primera vez empezar a tomar medicación psiquiátrica. Pero déjenme adelantarles, él me hacía muchas preguntas, fui a mucha psicoterapia con él y no fue sino hasta más o menos los 8 meses que él me dijo, ok, tu diagnóstico puede ser esto, esto o esto, junto con esto, esto y esto. Hasta ahí nada más. En este caso, y a lo que quiero llegar es que no fui a una consulta y me dijo, ok, tienes trastorno límite de la personalidad. Aunque seguramente igual y lo pensó, él a mí nunca me lo dijo. Porque ese es otro gran problema con el TLP y es que suele confundirse con otros diagnósticos, como por ejemplo el déficit de atención y el autismo en mujeres. A partir de este momento empiezo a trabajar con él y como es psiquiatra normalmente te mandan cada mucho tiempo a cada sesión. Sin embargo, para ese tiempo yo vivía sola, así que en lugar de pedir que regresara a cita cada 8 semanas como lo hacía con los pacientes normalmente, en esa situación como vivía sola y como estaba en crisis, me pidió que lo hiciera cada 3 a 4 semanas. Así que estuve un año yendo cada 4 semanas a terapia. Para esto les cuento que tenía mi vida de cabeza prácticamente en el ámbito de mi familia. No estaba peleada, pero trataba de alejarme mucho en el ámbito escolar, de nuevo con el tema del cambio de carrera durante ese entonces. En mis relaciones, mejor ni les comento el desmadre que tenía en ese entonces, conmigo misma un poco peor. El psiquiatra sabía que iba a esa consulta porque estaba en una crisis. Los primeros medicamentos psiquiátricos que me recetan es clonazepam en gotas, fluoxetina y quetiapina. Efectos secundarios, sí, muchos. Sobre todo eran del estado del ánimo en que me sentía muy arriba y abajo todo el tiempo, aunque siempre estaba así. Creo que cuando estuve en ese periodo de adaptación con la medicación, en lugar de estar como aquí arriba y abajo, estaba arriba y abajo de esta forma. A mí la fluoxetina me cayó muy mal, de repente me daba como mucha pesadez en el estómago y en general creo que fue muy fea para mí. Igual la quetiapina me mantenía sedada mucho tiempo. La razón por la cual me había prescrito quetiapina era justo para bajar como los niveles de impulsividad. Paulatinamente la quetiapina me la retiraron y yo por voluntad propia, no lo hagan, dejé de tomar mis medicamentos hasta que como 6 meses después de que lo suspendí, me recetaron de nuevo clonazepam en gotas y ahora venlafaxina. Cuando estuve con la venlafaxina me fue muy bien. Que aquí quiero hacer un paréntesis, los fármacos no son pastillas mágicas, no es que te los tomas y te sientes genial, sino que son como un punch extra porque en terapia con él sí llevaba como muchos temas a la mesa y hacía mucha reflexión, tenía mucha introspección también de mi parte y algo que yo les comenté que hacía mucho era que tenía mi journal, que ahorita no lo tengo a la mano, pero no es más que una libreta donde ponía mis pensamientos, ordenaba mis ideas, si tenía alguna pregunta o quería hacerle, pues llevarle un tema a la mesa a mi psiquiatra en la siguiente sesión, lo anotaba ahí para no perderlo. He hecho muchas listas acerca de cómo me siento o cuáles sensaciones tengo y por qué me siento de esa forma. Entonces, todo eso fue lo que me ayudó bastante, el empezar a tratar de identificar cuáles eran mis emociones, sobre todo el cómo las proyectaba a los demás y a mis parejas, porque en ese entonces creo que era
como que lo que tenía más desordenado en la vida. El aprender a estar sola, el tomar tiempo, el tratar de ser un poco más paciente, pero ya es aquí donde entramos a la cuarta etapa, que es terapia y red de apoyo. En mi red de apoyo tengo a mi hermana mayor, sobre todo a mis mejores amigos, y actualmente a mi novio prometido algo. A partir de que empezó prácticamente este año, él y yo estamos viviendo aquí en Ciudad de México en la misma casa. Entonces creo que la persona que es mi red de apoyo inmediata es Arturo. Y es que con lo que voy a decir a continuación, no le digo a nadie ni pongo responsabilidad sobre nadie acerca de que deben cuidar a X o Y persona o ser algo más que una red de apoyo y tratar de hacerlo como psicólogo o algo por el estilo. Pero creo que a partir de ese año que reinicié mi relación con Arturo, porque en un periodo anterior habíamos estado juntos, creo que tuve mucho aprendizaje. Él es una persona que viene de muchos procesos individuales, que igual en este periodo que tuvimos como de descanso fue lo que yo traté de igualar, porque sentía que quizá no estábamos compaginando como en el mismo nivel de madurez emocional y que yo tenía que estar como a esa misma altura, pero de estos 10 meses para acá que llevamos viviendo juntos, creo que el tratar de igualarlo fue lo que ha hecho o me ha ayudado un poco más a madurar otras partes de mí en este sentido. Porque incluso desde el mero hecho de que te vas a vivir con otra persona, yo como alguien que es muy territorial o muy estricta con su propio espacio y sus propios lugares, han sido un poner muy a prueba mi paciencia y ha sido algo que he trabajado en todo este año y creo que si me preguntan de qué me siento orgullosa de haber logrado durante este año, ha sido el mejorar mi paciencia no solamente con las demás personas, sino por ende conmigo misma. Porque siendo honestos, yo al ser una persona que todo el tiempo está mayormente sola, que vivía en esta casa sola y que nada más tenía Kai, con la única que podía aplicar las cosas era con Kai. Si bien en terapia se me dieron muchas herramientas que traté de en ese periodo estar implementándolas, no fue sino hasta que me vi en un ambiente donde tenía que ser más tolerante y me ponía constantemente a prueba, que fue que esto mejoró, siento yo. Ojo, porque yo sé que esta parte se puede muy mal interpretar y es que no digo que Arturo llegó aquí a salvarme, sino que siento que del progreso que tenía en este punto, el convivir con una persona que también es paciente me hizo ser paciente y me hizo tratar de que ese progreso, en lugar de quedarse aquí, tratara de mejorar un poquito más. Aquí no les vengo a decir, ay, mírenme, estoy curada, porque aparte de eso ni siquiera se puede. El tema con el que vengo en este video es para comentarles que pasé de un lugar donde estaba muy mal a uno un poco mejor, porque tuve que hacer mucha introspección y algo que es muy doloroso, aunque no queramos admitirlo muchas veces, es justo este proceso de soledad en el cual tratas de cambiar conductas, tratas de cambiar patrones y muchas veces tienes que deshacer creencias que probablemente para ti significan lo único que conoces. Es difícil dejar tu identidad atrás porque, como les comentaba anteriormente en el video, yo me consideraba como que, o sea, soy Telma y soy una persona triste, casi me presentaba. El romper esta creencia de que yo era triste y que todo a mi alrededor tenía que ser triste porque yo era una persona triste, fue algo que a mí nadie me lo había dicho y nunca había escuchado hablar, hasta la fecha nunca he escuchado hablar a nadie acerca de eso, y es que el destruir esta conducta de yo soy una persona triste y es lo único que conozco es muy doloroso, porque entonces si no te quedas con eso que es lo único que conoces, ¿qué es lo que te define o qué es lo que eres? Sigo batallando en muchos otros aspectos de mí, por ejemplo, incluso el merecer cosas, porque sí vengo como mucho de una familia en la que si no haces las cosas y no te las ganas, entonces no te las mereces. El tener este trabajo no convencional a veces me hace sentir que no merezco ciertas cosas y es algo con lo que voy trabajando constantemente. Pero en este ínter en el que escuchas en todas las redes sociales que una es una persona que se merece todo y que X y Y, que el mínimo que mereces y bla, es difícil porque mientras tú estás aquí lidiando con esa sensación de, ok, pero
yo siento que a veces esto ni siquiera me lo merezco, pero sé que eso está mal, pero no sé de qué forma redimirlo, de qué forma deshacer esa creencia. Es un proceso que tiende a ser muy solo y con el que si lo expones a veces la respuesta que recibes es como un ay, pues es que te mereces más y ya. Si no tienes las herramientas suficientes como para cambiar esta creencia o esto muy arraigado en ti, ¿cómo lo haces? Una constante en todo esto es que todo el día te das cuenta que muchas veces muchas de tus actitudes hieren. Y muchas de estas veces ni siquiera quieres herir, quieres quizá expresar cosas o buscas simplemente otra intención que termina yendo hacia el herir a las demás personas, y esto creo que es de las partes más difíciles porque entonces muchas veces creo que al menos para mí cae en una hipervigilancia de lo que pienso, lo que digo y lo que hago para no dañar o no dañarme. Algo antes de que se me olvide es que creo que la primera vez que mi psiquiatra me dijo como, ok, creo que puedes tener esto, me sentí muy asustada y empecé a sentir como que yo era TLP. No sé si eso tiene sentido, pero es como lo único que me define es que soy una persona con trastorno límite de la personalidad. Y a partir de este punto creo que mi psiquiatra se dio cuenta y me mandó mucha psicoeducación. Yo también traté de leer como mucho acerca de lo que era y tratar de buscar como lugares de apoyo para no sentir que me estaba volviendo loca. Creo que es la palabra correcta, la verdad. Eso traté de buscar antes de hacer el guión del video. La verdad no lo encontré, pero voy a seguir buscándolo y en cuanto lo encuentro lo voy a dejar en el comentario fijado. Encontré, creo que era un blog, o sea, tan burdo como lo que era el blog de una persona que simplemente escribió. Me hizo entender muchas cosas y me ayudó a entender un poco más la forma en la cual pienso, porque algo que te quiebra mucho en primer lugar es el pensar que lo que tú ves normal no es lo que se ve como con normalidad para las demás personas. Y es algo que hasta la fecha me quiebra mucho la cabeza, porque entonces si yo siento que porque se me cayó esta vela me puedo tirar al piso a llorar y está totalmente justificable, quizá para otra persona es un ok, nada más vamos a limpiar la vela y ya luego te compras otra. Porque este es otro factor, y es que la sensibilidad que tienes es muy alta, todo se siente más fuerte, el enojo se siente más fuerte, la tristeza no es tristeza, es depresión, la felicidad no es felicidad, es euforia, el enojo no es enojo, es ira, y así puedo continuar con un montón de ejemplos. Paulatinamente, si trabajas con ello, se disminuye un poco, pero en lo que te entiendes y logras hacer estos cambios, es difícil no irte hacia los extremos. Y justo eso es algo que no se dice de forma explícita en la parte como de síntomas, porque no lo encontré en el DSM-5, que es esta polarización de todo. O sea, las cosas no pueden ser simplemente ser y ya, sino que buenas o malas, blanco o negro, lo amo, lo odio. Toda la idealización que estaba detrás de una persona automáticamente se rompe y se vuelve una devaluación horrible. Por ejemplo, algo simple que puede ser, por ejemplo, oye, vamos a ir a tal lugar este día, es un plan de último minuto, y te responden, oye, ¿sabes qué? Es que no puedo porque estoy ocupado en esta otra cosa. Ahora, esa persona que a lo mejor puede ser tu mejor amigo o tu pareja o cualquier persona, una persona que aprecies, se vuelve ok, ya no le intereso, esta persona no me quiere, esta persona es una culera porque no quiere salir conmigo. Otro día, de nuevo, a seguir grabando. Y es que ayer sentí que abordé al final muchos temas. Terminar el video ayer y hoy continuar grabándolo. Algo que quise hacer con este espacio era responder preguntas, y como les mencioné anteriormente, no solo yo responder preguntas, sino también mi novio. Por allá anda acá. Y probablemente estas preguntas vayan un poco en desorden, así que disculpen por ello. ¿Qué nos recomiendas a todos para ser más empáticos y comprensivos a la hora de tener amigos o conocidos con TLP? Algo de lo cual soy muy consciente es que no depende de las personas el validarte o el tener que ayudarte a afrontar lo que sientes que debes afrontar. Sin embargo, si sí estás dispuesto a ayudar o
quieres simplemente como tener una mejor convivencia con esa persona. Creo que una parte que a mí me funciona mucho con mi círculo cercano es que comprendieran de qué manera trabaja este trastorno para así tenerlo como en consideración a la hora de tener diferentes dinámicas. O que, por ejemplo, algo que yo trato de hacer activamente hasta la fecha es obviamente tratar de mejorar día con día. Entonces, al haber una disposición de mi parte al cambio o al estar consciente de mí misma, también creo que algo que también me funcionó es decirle a las personas que amo y a mi círculo cercano como ok, van a haber veces en las cuales quizá esto sea difícil, estoy esperando que no sea tan frecuente durante nuestra relación o nuestro vínculo, pero necesito que en los tiempos difíciles no te lo tomes personal. Insisto en que esto es únicamente negociable y que se debe aceptar si ves que la otra persona está poniendo de su parte y se está esforzando, porque si aceptas esto, pero la persona que tiene TLP no trabaja en sí mismo, va a tornarse en un vínculo que va a ser abusivo, violento o que sea emocionalmente desgastante. Otra cosa que creo que recomendaría es el ser un poco más empáticos con esta situación, porque algo que tenemos las personas con TLP es que todos lo sentimos de forma más intensa. Como decía anteriormente, la felicidad no es felicidad, es euforia, la tristeza no es tristeza, es depresión, el enojo es ira y así sucesivamente. Hay que ser un poco más cuidadosos con el tipo de cosas que se dicen. No sé, por ejemplo, si una persona con TLP te dice, ok, no me gustan los comentarios sarcásticos en este tipo de situaciones, pero en estas otras sí puedes hacerlos, creo que no hay ningún problema porque una persona ya se está comunicando y es obvio y muy conveniente que ambas partes vayan poniendo límites, qué cosas sí desean en ese vínculo, qué cosas no desean y hasta dónde pueden llevarse. Déjenme abrirle la puerta acá y porque no voy a dejar de estar pasando por aquí. ¿Tu diagnóstico empezó siendo otro trastorno y posteriormente dijeron que era TLP? No, creo que justo por eso mi psiquiatra nunca trató de decirme, ok, probablemente tengas esto en las primeras sesiones, sino hasta aproximadamente los 8 o 9 meses de ir a terapia con él, fue que me dijo que lo más probable era que era TLP, junto con alguna de las comorbilidades que les mencioné al inicio de este video, que en mi caso, además de tener diagnosticado TLP o trastorno límite de la personalidad, también tengo trastorno de estrés postraumático, trastornos de la conducta alimentaria y trastorno obsesivo compulsivo. Si van por primera vez a un psiquiatra y no sé, lo prescribió, por ejemplo, el psicólogo o quieren trabajar en conjunto o ya están buscando tener un diagnóstico, por favor pide que no se te diagnostique en la primera o segunda sesión que vayas, sino que vayan trabajando juntos y conforme a ello lleguen a un resultado, porque creo que es muy fácil que se llegue, te diagnostiquen mal por querer diagnosticarte rápido. Entonces sí, tengan mucho cuidado con esa parte. Tú, consejos para hacer amigos, pareja, relaciones sanas. Creo que al final estos consejos se los puedo dar desde mi experiencia, como siempre. Si no estás dispuesto a mejorar, va a ser siempre muy difícil que tengas una relación que sea medianamente estable. Así sea de noviazgo, así sea casual, así sea de amistad, así sea de cualquier tipo. Lo siguiente lo voy a mencionar porque fue algo que me pasó durante un buen rato y es que no es buena idea tampoco demonizar al trastorno y decir que entonces como eres un monstruo, mereces estar solo o algo por el estilo, pero es estar constantemente alerta a la forma en la que comunicas cosas y cuál es la intención que realmente quieres dar. También es importante que a lo largo de tu vida, cuando conozcas a diferentes grupos de personas, no pienses que cada una de ellas va a ser el mejor de algo en tu vida, tu mejor amigo, tu mejor compañero, la mejor persona con la que puedes salir de peda, lo que sea, porque el llevar a ese grado de idealización es lo que luego provoca que las devalúes completamente cuando no hacen algo que tú querías hacer o que te emocionaba o que esperabas. La manera que a mí me ha funcionado para llevar a cabo estos vínculos es estar constantemente consciente y que tenga apertura a hacer nuevos cambios, a escuchar, a ver diferentes perspectivas y a que en algún momento me voy a sentir frustrada. Porque en esa situación es muy frustrante cuando algo o un vínculo no va hacia el rumbo que tú quieres, pero como si en una toma de decisiones se tratase, si hay dos personas involucradas, es importante que esas dos personas pongan una parte para tomar una decisión o para conformar qué va a hacer de ese vínculo y cómo se va a llevar. ¿Cómo sobrellevabas antes y ahora los conflictos, ya sea de pareja, amistades cercanas o familia? Toda la vida he tenido una tolerancia a la frustración muy baja
trabaja, pero creo que he tratado de trabajar en esta parte y en mi paciencia. Sobre todo creo que una de las formas en la que sobrellevaba los conflictos anteriormente era tratar de no entrar en conflictos y si había conflictos huir de ellos, pero ahora si bien trato todavía de no meterme en conflictos, cuando estos se presentan trato de no huir de ellos, sino hacerles frente de una manera que puede ser muy enredada o muy engorrosa, pero al final me sirve. Y es que cuando se presente un conflicto con una persona, como siempre, casi siempre son problemas de comunicación, es tratar de comprender a la otra persona y pedir que se me comprenda a mí y siempre platicar y no guardarme nada. Voy a poner un ejemplo. Digamos que Arturo de repente dijo un chiste que a mí no me gustó y me terminó haciendo sentir mal cuando en realidad era un chiste pequeño y que no tenía que llegar como a ese nivel. Si en ese momento me siento muy herida, le pido que por favor me dé un poco de espacio y que después podemos platicar acerca del tema, pero que en ese momento necesito tranquilizarme, ya sea porque esa acción me llevó a ira o a enojo o a molestia y me siento triste, no sé, lo que sea, y después me hago responsable de lo que dije, que fue pedir un tiempo, tratar de no dejarle de hablar todo el día o algo por el estilo y finalmente sentarnos a hablar acerca de ello. Si en ese momento siento que le tengo coraje o que ese comentario desencadenó, no sé, alguna otra cosa, siempre parto del, mira, esta es solamente mi perspectiva, es la forma en la cual me siento. Sé que esta puede estar nublada por las emociones que tengo, pero de todas maneras te las quiero comentar. Trato de separar lo que pasó objetivamente junto a lo que siento que es lo subjetivo. Y únicamente uso palabras como dijiste, hiciste, mencionaste, me hiciste, cuando realmente fueron cosas que pasaron. Y cuando son cosas que yo sentí, hablo desde el sentí, no me gustó, es decir, desde el yo. Lo que es suyo y lo que es mío es mío. Es una muy buena estrategia, pero requiere de que ambas partes estén abiertos a la comunicación y sobre todo a la comprensión, porque la comunicación puede estar, pero si la otra persona no comprende el mensaje que estás dando, al final no se llega a nada y la comunicación creo que no fue de mucha ayuda. ¿En qué cosas te puede ayudar tu pareja? En mi caso yo soy la que tiene TLP. Creo que te puede ayudar en tanto como tú le permitas, pero hay cosas que de plano creo que no le permito por una buena razón. Y es, por ejemplo, el que todo el tiempo tenga que estarme dando excusas o explicando o diciendo cuál era la verdadera intención de las cosas que él hace o dice. Creo que él me puede ayudar en tantas cosas como él quiera y yo le permita. Y algunos ejemplos es cuando quizá estoy yéndome mucho como por otro lado, cuando el problema es este y yo me estoy yendo hacia acá. Como que me ayuda a redirigirlo, me apoya escuchándome y validando lo que estoy diciendo, incluso si es algo muy disparatado, es como, ok, entiendo que te sientas así, sin embargo, esto fue lo que pasó. Y de vez en cuando, que ya no es muy común, cuando me llegan a dar como algunas crisis o me siento muy abrumada, incluso si yo quiero estar sola, lo que él hace es un, ok, te voy a dejar sola, simplemente quiero que sepas que si necesitas algo voy a estar, no sé, por ejemplo, cruzando la sala. Como la mayoría del TLP se basa en este miedo al abandono y toda la conducta que hay alrededor para evitar este abandono real o imaginario, algo que creo que ha sido lo que más me ayuda y en lo que más me apoya es el dejar en claro de vez en cuando que no porque suceda algo pequeño significa que hay abandono automático. Por ejemplo, cuando suceden estas discusiones y tenemos que tomarnos un tiempo para poder calmarnos, una cosa que implementamos él y yo de forma personal en nuestra relación es que quien quiera que esté enojado le dice al otro, ya sea yo a él o él a mí, estoy molesto, necesito espacio, te amo y no te estoy abandonando, y pues cada uno se va como a su lado, tiene su tiempo, piensa, y el siguiente paso es como hablar con tranquilidad. Y creo que el no sentir este desamparo de ya me quedé sola, no me aman o algo por el estilo, me ha ayudado mucho a que mi apego sea más seguro y a que ese tipo de episodios pasen de forma cada vez menos frecuente, porque reconozco que igual en algún momento era algo frecuente, pero creo que ya ahora es hasta raro que suceda. ¿Cómo puedo saber si tengo TLP? Aquí yo no les voy a decir, con este video autodiagnostíquense, vayan a cualquier test y autodiagnostíquense, pero
siempre puede empezar la alarma de que igual y puedes tener esto. Sin embargo, creo que el llegar directamente a un profesional de la salud con esa sospecha de es que creo que tengo TLP es algo no acertado. La única forma en la que puedes saber si tienes TLP es siendo diagnosticado por un profesional de la salud. Pero creo que lo que sí se puede y es lo más viable de hacer es que si sientes sospechas o te sientes identificado con algo, te acerques a un profesional de la salud, mostrándole cuáles son los síntomas que presentas. Porque con los síntomas del TLP en este ejemplo, no toda persona impulsiva tiene TLP. No toda persona que tiene relaciones interpersonales inestables tiene TLP. No toda persona con una sensación crónica de vacío tiene TLP. Entonces creo que lo mejor es llevar los síntomas y que esa persona profesional diagnostique cuál es tu caso. Porque el TLP suele ser confundido y mal diagnosticado porque se parece en sintomatología a otros trastornos. Puede que te sirva o no te sirva el diagnóstico. Hay veces en las cuales el diagnóstico empeora la situación porque lo tomamos mal y tratamos de volvernos alrededor del diagnóstico cuando no debería ser así. Y hay veces en las cuales mejora porque justamente te va a ayudar a conocerte más y aprender más acerca de lo que sientes y por qué lo sientes. Hazte la honesta pregunta de ¿para qué quiero mi diagnóstico? ¿Realmente me va a ayudar? ¿Y qué voy a hacer con este diagnóstico? Porque puedo tener el diagnóstico y no servirme de nada porque no voy, por ejemplo, a terapia o porque ni siquiera trabajo en mí mismo ya sabiendo que pasa esto. ¿Qué clase de apoyo les gustaría recibir de los demás? En mi particular caso y de forma personal, creo que el único apoyo que me gustaría recibir es que fueran un poco más comprensivos con las emociones que siento, pero eso es en un escenario utópico, así que lo que puedo hacer es yo adaptar mis cosas y mis emociones como a mis entornos o saber qué hacer con eso que se me presenta. ¿Cuál es la causa de ese tipo de trastornos? Les voy a leer de nuevo porque aquí no me quiero inventar absolutamente nada. Se puede deber a factores genéticos, familiares y sociales para las causas. Existen más bien factores de riesgo porque, como menciono, no todas las personas que tienen X características tienen TLP o todas las personas que llevan X experiencia significa que van a eventualmente tener TLP. Pero estos factores de riesgo son, por ejemplo, abandono durante la infancia o adolescencia. Ese tipo de abandono no tiene que ser únicamente de forma física, sino también puede ser de manera emocional, que creo que es la más frecuente. No sé si alguna vez hayan escuchado esta parte de madre o padre ausente pero presente. Eso. Y por último, abuso físico o emocional. Otro factor del cual no se habla mucho son las anomalías cerebrales, donde se presentan cambios en ciertas áreas del cerebro relacionadas con la regulación de las emociones, la impulsividad o la agresión. Además de que quizá la función de algunos químicos que ayudan a regular algunas emociones o el humor puede que no funcionen de manera correcta, como pueden ser en la serotonina. Otro factor de riesgo puede ser la predisposición genética, pues se cree actualmente que es más probable el riesgo de que tengas trastorno límite de la personalidad si un familiar cercano como madre, padre o hermano tiene el mismo trastorno o uno similar. Me siento bien nerviosa, espero que no me funen cuando lo suba. Y pues nada, gracias por ver, toma agua, limpia tu cuarto, haz tarea y espero ya que el próximo video sea un poquito más alineado a lo habitual. O no sé, a lo mejor terminan gustándome más este tipo de videos y Capaz, quién sabe. hago más contenido así. Algo que me gustaría mencionar, no sé si esto ya lo pones antes de dar tu closing o algo, es de que nosotros no estamos queriendo vender ni decir que hay una fórmula perfecta para la relación perfecta. Gracias por Para decirlo. Se me nada, estaba pasando. para nada estamos queriendo dar esa idea. Nosotros no tenemos las respuestas de todo. Solo tenemos las experiencias que nosotros tenemos. Y Eso es los lo que nosotros sabemos. resultados de esas Exactamente. experiencias. Exactamente. Nosotros solo damos nuestras experiencias, lo que nos ha pasado, lo que nos ha funcionado. Lamentablemente no quiere decir que si a nosotros nos funcionó, a ustedes les vaya a funcionar. Que ojalá y sí les sirva, la verdad. De todo corazón espero que sí les sirva. Pero, nada más tener en mente eso. Muchas gracias y pues nos vemos en otro video. Adiós. Está muy lejos la cámara. No pasa nada. Oye,